Buenas tardes, nos encontramos en la tercera sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en esta ocasión se va a centrar en una de las obras que más expectación ha despertado, tanto en la crítica como en los lectores, ¿no? Al menos los comentarios que hemos cruzado el ponente y yo mismo, ¿no? Pues así lo ha hecho ver. No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina. Va a ser analizada por Enrique Álvarez Villalobos, que amén ya de la veteranía que tiene en estos ciclos, ¿no? Y de haber realizado pues varias presentaciones que estábamos recordando antes, ¿no? Alguna dedicada a Marta Sanz, como por ejemplo Farándula, es la persona responsable de que todo este material a través de la revista de Contrapunto sea alojado en ese pequeño rincón de YouTube, en donde tenemos ya un amplio repositorio de la narrativa del siglo XXI. Y como le comentaba a Enrique, pues me hace especialmente dichoso el que por fin entre esas 68 novelas que están ahora mismo en YouTube, tengamos un texto de Antonio Muñoz Molina, porque no contábamos hasta ahora con ninguna de sus novelas, ¿no? Con lo cual, pues no vamos a reparar una deuda cultural que me parece importante. Así que Enrique eh, no es ahora mismo profesor en un colegio, ha cursado el grado de estudios hispánicos con unas calificaciones admirables, así que, bueno, pues está metido y es también el coordinador de un ciclo que con el título de Historias de allá se dedica al análisis de las novelas hispanoamericanas también de este siglo, ¿no? Recientes. Así que, en fin, no, ya lo conocéis y yo creo que lo que importa es que él nos hable de esta novela, porque estoy seguro de que después de que yo aporte alguna cuestión, si hay lugar para ello, el debate pues permitirá, ¿no?, que abordemos, pues creo que uno de los textos más sugerentes de los que tenemos en este año. Enrique, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación y una vez más, por cuarto año consecutivo, pues también quisiera agradecerte toda la organización de estos ciclos. Que ayer pensaba yo que este año hemos cambiado el formato a una sesión cada 14, 15 días y empezamos el primer año, estábamos con 2 sesiones por semana, ¿no? Que eso ahora ya prácticamente es impensable, no estando encerrados en casa como estábamos por aquella época, ¿no? Pero bueno, todo ese contexto ha quedado atrás y es bueno ver que este tipo de encuentros en este formato sobreviven al tiempo y también se van adaptando a, pues, a una realidad mucho más normal y a un ritmo al que todos nos podemos adaptar mucho mejor. Así que muchas gracias en ese sentido. La novela que voy a presentar yo hoy, No te veré morir, de Antonio Muñoz Molina, se publicó, como todas las de este ciclo, en 2023 y ha sido uno de los libros más importantes del año, desde mi punto de vista, por dos motivos. En primer lugar, por el nombre del autor que estaba detrás de ella, Antonio Muñoz Molina. Ahora, bueno, voy a resumir un poco el recorrido de este autor, pero me parece que es de sobra conocido por todos, no es un nombre nuevo que queramos comentar en estos ciclos sobre la narrativa del siglo XXI, sino que ella ha hecho mucho trabajo o tiene mucho trabajo perteneciente a la narrativa de finales del 20, ¿no? Casi todo su trabajo está centrado en esa época. Por lo tanto, andamos ya hablando de una de las grandes figuras que podemos traer a este ciclo, ¿no? Uno de los autores vivos más importantes de nuestra literatura. Y el segundo motivo por el que creo que es una de las novelas, si no la novela más importante del 2023, es porque formalmente es un texto muy bien construido, ¿no? Yo voy a intentar explicar en esta exposición esas 4 partes, ¿no? O esa estructura que contiene la novela,
pero bueno, ya adelanto, ¿no? Que es sorprendente bueno, pues la mano que tiene este autor para escribir una novela circular que toca palos tan distintos y que yo voy a tratar de resumir hoy aquí. Sí que aviso, como comentaba con Fernando antes de empezar, que no voy a dejar ningún final inesperado sin comentar o ningún punto sin tocar, sino que voy a hablar del final de la novela. Por lo tanto, se la voy a destripar de alguna forma a quien no la haya leído, pero no veía la forma de analizar este texto sin hacerlo de esta forma. Y sí que, a pesar de eso, animo a quien no lo haya leído a que la lea desde el principio, porque como comentábamos Fernando y yo antes de empezar, el argumento, bueno, sí que tiene valor, no creo que haya que despreciarlo, pero no es uno de los elementos más importantes de esta novela, ¿no? Y yo creo que con esta exposición, pues, se va a poder ver por qué. Así que sin entretenerme más, pues paso a presentar a su autor, ya digo, de sobra conocido por todo el mundo, Antonio Muñoz Molina. Estamos hablando de un autor ya que nació el 10 de enero de 1956, por lo tanto ya vemos cómo nos vamos acercando poco a poco hasta el momento actual en lo que al nacimiento de los autores de los que estamos hablando se refiere. Y es un autor que mezcla un poco su faceta de escritor, ¿no? Que es lo resume la imagen que he puesto en la parte superior a la izquierda, con otras tres facetas importantes o al menos cargos importantes de un tono más académico. Y bueno, comento cargos, pero también quiero decir premios, como en la última foto que comentaré, ¿no? En la parte superior a la derecha, pues hay una imagen del ingreso de Antonio Muñoz Molina, bueno, de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, ¿no? Que fue en 1996 y donde está, pues, hasta ahora. También, abajo a la izquierda, podéis ver una imagen de él en la Universidad de Granada, donde es honorario de la Academia de Buenas Letras. Y por último, quizás uno de los momentos más importantes de su vida académica y literaria fue en 2013, que fue cuando le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nada, por último, así como comentar un poco su trayectoria académica, pues hay que señalar que él estudió lo primero historia del arte en la Universidad de Granada y luego ya se acercó al periodismo en Madrid. Esta parte de periodística de su carrera es muy importante porque así es como empezó su carrera autorial o como escritor, ¿no? Su primera incursión fue a través de las columnas del diario Ideal. Os he traído una imagen de las primeras. No sé realmente si es la primera o no, porque no he podido comprobarlo, pero sí que es una de las primeras, porque pertenece al año 1982, que es cuando comenzó esta participación en este diario. Y Uy, se ha ido la... No sé si se le ha ido a todo el mundo, solo a mí. Se ha ido, sí, la imagen. La vuelvo a cargar. No sé por qué. Sí, cárgala. Aquí estábamos. Vale, perfecto, gracias. Bueno, continúo nada. Mencionando eso, su incursión en el mundo de la escritura como columnista en el diario Ideal. Y si os dais cuenta, esta serie de artículos, que se ve ahí un poco pequeño, pero se ve, se titulaban El Robinson Urbano. Con este nombre publicó su primer libro, que era nada más y nada menos que una recopilación de estas columnas. Ya en 1986 empezó su carrera literaria, por así decirlo, con la publicación de Beatriz Ile, su primera novela, y a ella, bueno, pues le siguieron, yo diría que las más importantes de toda su carrera, por lo menos hasta el momento. En 1987, El invierno en Lisboa, que obtuvo su primer premio nacional de la crítica y el nacional de narrativa. Beltenebros, en 1989, que fue un retrato de posguerra que luego se llevó al cine de la mano de Pilar Miró. En 1991, El jinete polaco, que además, como se puede ver en el fajín de la imagen, ganó el premio Planeta ese mismo año y le permite obtener de nuevo el Nacional de Narrativa al año siguiente. Luego ya en 1992, pues Los misterios de Madrid, que bueno, fue publicada en primer lugar en el diario El País, ¿no? Por capítulos, por entregas, como hizo también
bueno, Sin noticias de GUR, que no me sale Eduardo Mendoza, como hizo Eduardo Mendoza también por la misma época, porque además la fecha coincide con la publicación de Sin noticias de GUR. Y luego, bueno, también he querido traer otras dos de las más importantes, Plenilunio en 1997 y El viento de la luna en 2006. Realmente esta serie de obras que traigo no son ni la mitad de la producción de Muñoz Molina, pero por no alargar en exceso la presentación y como el objetivo al final de esta charla es hablar de la novela que nos ocupa, pues solo he traído estos títulos para un poco para marcar la línea del autor. Sí que me interesaba traer un par de textos de una publicación que hizo a principios de este mismo siglo y que es Pura Alegría, y en ella, bueno, recoge distintos ensayos, distintas conferencias que ha dado sobre la escritura y sobre la literatura. Entonces puede ser interesante para hacerse una idea de la paratopía, del punto de vista desde el que escribe este autor, ¿no? Y el primer punto en el que vamos a leer las palabras de Antonio Muñoz Molina dice: se aducen muchas tonterías para explicar la afición a escribir. El disgusto ante la realidad, la sublimación de los instintos inconfesables, pero ahora que caigo, gracias a la televisión ya no quedan instintos que lo sean, el deseo de inventarse una realidad imaginaria, etc. Pero casi todo el mundo está más o menos disgustado con su vida y tiene deseos que no puede satisfacer y se imagina que es mejor de lo que es, y sin embargo no todo el mundo se dedica a la literatura. A mí solo se me ocurre una razón satisfactoria. Yo me dedico a la literatura, a leer y a escribir, porque me gusta muchísimo, porque me gusta más que casi cualquier otra actividad, salvo una o dos que no digo, y porque al llevar tantos años dedicando pertinazmente a lo mismo, he logrado cierta inevitable soltura, lo cual vuelve aún más grata esa afición. Es decir, que Muñoz Molina nos está explicando que él escribe, en primer lugar, porque le gusta muchísimo, porque es lo que más le gusta, una de las cosas que más le gustan en la vida, y en segundo lugar, porque para él ya es fácil, ¿no? Porque ha ganado cierta soltura y es más fácil. Entonces ya nos coloca este autor un poco con una idea bastante humilde de cómo se acerca a la literatura y quizás mostrándolo como algo demasiado fácil, ¿no? Que luego él mismo admite que no es, pero en un primer momento lo dibuja de esta forma, ¿no? En esta obra también se permite pues, lanzar alguna idea sobre lo que es para él la ficción, y al leerlo pues, me pareció interesante traerlo aquí porque creo que es la idea que tratamos de defender durante estos 4 años, y no es otra que la que siempre repite Fernando, ¿no? Que la única forma de conocer la realidad, o al menos la más fiable, es la ficción. Pues Muñoz Molina tiene el mismo punto de vista. Curiosamente, estas personas que desconfían tanto de las historias imaginarias son las más proclives a embobarse con las formas más degradadas de la ficción, y por no haberse creído las aventuras de Don Quijote y del Capitán Nemo, acaban tragándose no solo los disparates de Rambo, sino los de los locutores de la televisión. Un poco nos lanza esa idea, ¿no? Quizás la realidad no está tanto, o conocer la realidad no nos lo permite tanto, pues la prensa o los medios de comunicación, sino la literatura, ¿no? Y que quizás haya más actualidad en Don Quijote que en el periódico de esta mañana. Ahora ya sí que, una vez visto el perfil de Muñoz Molina y algunas de sus ideas que tienen que ver con la literatura y la ficción, pues paso a centrarme en la novela que algunos habremos leído, otros no, pero bueno, de la que vamos a hablar hoy, ¿no? No te veré morir, como dije, publicada en 2023. Esta novela, como decía al principio, no plantea grandes complicaciones en el desarrollo de la trama argumental, ni grandes giros que sorprendan al lector, sino que su mayor logro, o quizás el que más vamos a poner hoy en juego, es el formal, ¿no? Es esa construcción de una historia en la que distintas partes permiten retroalimentarse y finalizar, bueno, pues con un texto circular que a la vez también pues, es espectacular, ¿no? Como estábamos comentando. Sobre el título, No te veré morir, sí que bueno, habría que comentar que forma parte, o es, me parece que el penúltimo verso de un poema de Idea Vilariño, que además viene citado al comienzo de la obra, vienen citados los dos últimos versos, y es un poema que ya nos da algunas pistas, o quizás, bueno, cuando uno ya va leyendo el argumento de la novela, es cuando entiende que el sentido de inclusión de esa cita, y es que Idea Vilariño bueno, tuvo un romance con Juan Carlos Onetti,
y en el momento de su ruptura, porque Juan Carlos Onetti no dejó a su mujer, pues le escribió estos versos, ¿no? Precisamente eso es lo que vamos a ver que ocurre en la novela con Gabriel Arusti y Adriana Zuber, que él en un momento dado, aunque ella tiene otra pareja, la tiene que abandonar por las razones que comentaremos ahora más adelante. Estructuralmente, pues la novela tiene 4 partes, como ya he comentado, y bueno, he puesto la relación del número de páginas bueno, más bien de qué página a qué página va cada parte, y con esa nos podemos hacer una idea de que realmente todas las partes ocupan el mismo espacio en cuanto a páginas, me refiero, excepto la última, ¿no? La explicación de esto es que Muñoz Molina, cuando empezó a escribir la novela, parece ser que empezó a escribir en unos cuadernos que compró en Portugal y escribió esa primera parte, ¿no? Que además es la más especial, ahora lo veremos. Escribió esa primera parte en el cuaderno y se propuso que cuando terminase el cuaderno terminaría esa primera parte. Entonces, cuando vio que le dio resultado ese reto que se propuso, pues se compró otros 2 cuadernos, ¿no? Y él dijo que hasta donde terminase los cuadernos duraba la novela. Y más o menos lo logró, aunque necesitó luego añadir una cuarta parte, como vemos, mucho más breve, ya son solo 27 páginas frente a alrededor de las 70 que tienen las anteriores. Y esa es la explicación de por qué las 3 primeras partes tienen una estructura ocupan un espacio en cuanto a páginas se refiere similar. También lo relaciona Muñoz Molina, estas 4 partes, con los cuartetos tardíos de Beethoven. Muñoz Molina pues, es un gran aficionado a la música clásica y siempre todos esos temas se ven reflejados en su obra, ¿no? Y en este caso pues, se podría establecer ese paralelismo entre esos cuartetos tardíos de Beethoven y estas 4 partes que tiene su novela. Él lo explica o él lo defiende diciendo que cada una, como en los cuartetos de Beethoven, pues tiene una identidad propia. Y en cierta medida yo pienso que es así, ahora lo vamos a ir viendo. El análisis que propongo hoy, por lo tanto, es, bueno, pues es lineal de la obra, es decir, comenté brevemente un poco el contenido de la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, la cuarta, y finalmente, pues haré unas conclusiones sobre las que podremos discutir al finalizar. Como decía, la primera parte de esta novela, pues es un poco la que ha sido más sonada o la que le ha dado mayor fama, porque se trata, como muchos ya habréis comprobado, de una sola oración, ¿no? En las 70 bueno, desde la página 9 hasta la página 73 de la novela tenemos una sola oración llena de comas, ¿no? Que nunca se interrumpe, pero que sí que está dividida en distintos capítulos. De nuevo, la justificación del proceso de escritura que ha dado Muñoz Molina es que cada capítulo de toda la novela, por lo que él ha dicho, no solo de esta primera parte, de esta oración tan larga, corresponde a una jornada de trabajo. Entonces, él sí que insistía en que lo que trabajaba durante un día se convirtiera en un capítulo, fuera una pequeña unidad. Por lo tanto, la novela no solo tiene esas 4 unidades que son las 4 partes, sino que además dentro de cada parte pues hay capítulos más pequeños que contienen distintas escenas casi, ¿no? Y sobre todo eso se hace muy evidente en esta primera parte, que quizás si no existieran esos capítulos, pues la lectura sería bastante más complicada de lo que es, pero realmente la estructura que todos hemos leído en la novela es fácil de seguir porque, como decía, casi cada capítulo se corresponde a una escena o un asunto distinto de la vida de Gabriel Aristo. Así que nada, sin más, pues vamos a comenzar la lectura de esta primera parte. Si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño, dijo Aristo, mirando a su alrededor con asombro, con gratitud, con incredulidad, con el miedo a que en cualquier momento se disipara todo, volviendo la mirada hacia Adriana Zuber, medio siglo después, hacia el color y la expresión inalterada de sus ojos, sorprendido hasta qué punto, habiendo creído recordarlos siempre con exactitud, los había olvidado. Los bellos ojos risueños entre grises y azules que ahora lo miraban a él igual que la última vez, en mayo de 1967. En otro siglo y en otro mundo, y sin embargo en esta misma habitación, en la que desde el momento de entrar había descubierto que casi nada había cambiado, no ya los muebles o los cuadros o las cortinas en la ventana, sino la luz misma, la luz pálida que entraba desde un patio de manzana en el barrio de Salamanca. Como yo creo que se puede observar fácilmente en este fragmento que he traído del comienzo de esta primera parte,
no es difícil seguir la lectura de esta larga oración, sino que Muñoz Molina contiene bastante el ritmo y es algo que podemos comentar también adelante, toda la musicalidad que contiene la novela, no solo en, como digo, en esta primera oración tan larga, sino en todo el texto y que se puede relacionar mucho con la poesía. Él mismo admite en varias entrevistas que en el proceso de escritura de esta novela necesitaba leer poesía, no es que lo hiciera de una forma altruista, sino que para continuar con la escritura de la novela él veía que necesitaba la poesía. Quizás, me aventuro a decir yo, para beber un poco del ritmo que le pudieran imprimir esos poemas que estaba leyendo para construir su propio texto. Ahora mismo, bueno, voy a dar un salto en el tiempo porque al comentar esta larga oración del principio veía necesario incluir una cita que está casi al final del libro, pero que también nos da una imagen de qué es lo que buscaba Muñoz Molina o por qué ha visto que se necesitaba comenzar la novela con una oración tan larga, ¿no? Oyó mis pasos y detuvo el disco, levantando delicadamente la aguja. Me dijo que escuchar esa música era como seguir del principio al fin una frase muy larga de Proust, un fluir natural que sin embargo contenía un orden riguroso y flexible, una forma perfecta. Ni la frase de Bach ni la de Proust parecía que estuvieran construidas. Sucedían orgánicamente, como asciende desde las raíces hasta las últimas ramas la savia de un árbol. Fluían como el río Hudson o como ese arroyo que hasta hacía menos de un siglo movió la rueda del molino al costado de la casa. Los que hayan leído la novela habrán identificado el momento del que he sacado esta cita, ¿no? Cuando ya ha reformado su casa de campo y tiene ya su despacho a su gusto y ha quedado con el segundo narrador, que ahora veremos quién es, pues nos da esta pista, ¿no? Que yo he relacionado rápidamente con ese fluir de la primera parte y que me parece que desvela de alguna forma y que no es casual que lo haya situado justo al final de la novela. Seguimos de momento en la primera parte y vamos a ver algunos momentos de ese relato desordenado que empieza bueno, pues a mostrar este primer narrador, ¿no? Que yo considero que es, aunque luego lo podemos comentar en el debate, porque he leído por ahí que hay diversidad de opiniones, un narrador heterodiegético que se focaliza, sin embargo, en Gabriel y que permite, por lo tanto, al lector acceder a su conciencia, ¿no? Y que hace brotar todo este discurso un tanto desordenado, como decía. En esta primera parte, por lo tanto, pues vamos a estar viajando continuamente al pasado para conocer la historia de Gabriel Aristu, como decía, desde su punto de vista. Porque el buen acento ya lo traía de Madrid, del British Council, donde su padre lo puso a estudiar en cuanto cumplió los 10 años, no por esnovismo o arrogancia de clase, de los cuales carecía, tanto como de dinero, sino por una íntima, una desesperada convicción de que debía salvar a su hijo de aquella negrura española en medio de la cual había venido al mundo. Debía protegerlo de la ignorancia, de la barbarie, del integrismo religioso, de la rigidez española de aquellos años, de la brutalidad cuartelaria y eclesiástica de los vencedores, de sus verdugos y capellanes, de sus feroces servidores subalternos, algunos de los cuales, para su vergüenza, formaban parte de su propia familia y del círculo más inmediato de sus conocidos. De nuevo, aprovecha este narrador para irse al pasado de Muñoz Molina, contar su infancia, como decía, y mostrar esa España franquista de posguerra, que no es la primera vez que Muñoz Molina trabaja. En el mismo sentido, bueno, pues traigo esta cita ya de la página 32, en la que de nuevo vuelve a hablar del padre, vuelve a hablar de la familia, y esto no es casual, ocurre a lo largo de la novela y en otros fragmentos que mostraré más tarde se ve el porqué, ¿no? Qué importancia tiene toda la figura del padre y de la familia en la historia, pero en este momento el lector se ve un poco abrumado y se pregunta por qué justificar tanto, ¿no? Como hace este punto de vista de Gabriel a su padre. Y como tal, condecorado después de la victoria y favorecido con ciertas prebendas de escasa cuantía que en secreto lo avergonzaban, pero que no estaba en condiciones de no aprovechar, por cautela política y por simple necesidad de sobrevivir, de alimentar a su familia, calentarla en invierno, conseguir cartillas de racionamiento, de proteger a su hijo y luego a su hija del raquitismo, de la anemia, del grosero adoctrinamiento cuartelario y católico, de irles abriendo
cuanto antes la posibilidad de salir de España, o de al menos poseer la educación y las credenciales que en caso necesario les permitieran escapar del país y poder construirse vidas más seguras en latitudes hospitalarias, en esos países que él admiraba desde lejos y con un alto grado de idealización y hasta de candidez. Inglaterra, sobre todo, que había visitado brevemente en el año 35. Dedica mucho tiempo a justificar, como decía, la figura del padre y las que se tomó en ese contexto de la España de posguerra y que, como veremos más tarde, Adriana le va a echar en cara, ¿no? Como culpa de que ese enamoramiento o esa relación que comenzaron en esa época pues no pudiera prosperar o no pudiera seguir existiendo. Y como decía al principio, hay quien ha tachado esta primera parte de un monólogo interior de Gabriel y a mí no me lo parecía, como digo, es algo que se puede discutir más tarde, me parece, eso sí, como comentaba, un narrador heterodiegético que se focaliza no solo en Gabriel, porque aquí en la página 60 aparece focalizado en Adriana Zuber y permitimos acceder a la conciencia también de este personaje. Por lo tanto, es verdad que sí que mayoritariamente partimos del punto de vista de Gabriel, pero que también aparece el de Adriana. El orgullo excesivo y nunca apaciguado ni colmado del todo de sus padres, que lo ataba a ellos con una especie de morbosa gratitud por todo lo que habían hecho por él, la deuda que no terminaría de pagar nunca, por mucho que Adriana Zuber hubiera querido emanciparlo de ella, forzándolo a esa mirada tan cercana en la que deseaba ella esa noche que se viera a sí mismo tal como ella lo veía, tan excitado por el deseo como consciente de quién era de verdad, de sus facultades y sus inclinaciones más profundas, todo lo que estaba en él mismo pero adormecido o negado, no reconocido. Por lo tanto, también obtenemos ese punto de vista, como decía, mucho más breve de Adriana Zuber en esta primera parte. Y ya por último, para terminar con esta primera oración, pues ya que hemos leído el comienzo de esta frase, pues vamos a leer el final, ¿no? Donde aparece por fin ese ansiado o casi ansiado punto final, ¿no? Esta parte vamos a comprobar ahora que cierra un poco el pensamiento que se ponía en juego al principio de la novela y permite ya cerrar ese primer círculo o esa primera parte que forma parte de esta novela. Y en la que se vio ahora, 50 años después, como si abriera los ojos en el interior de un sueño, uno de aquellos en los que estaba seguro de encontrarse despierto, y en los que les decía a Adriana lo mismo que ahora acababa de decirle, con la desconfianza entristecida de quien ha sufrido el mismo engaño muchas veces. Si estoy contigo, es que esto es un sueño, aunque no lo parezca, y me voy a despertar en mi casa de Nueva York ahora mismo, y este momento tan verdadero que es la cima de mi vida no habrá existido. Aquí ya lanzamos muchos interrogantes que van a seguir existiendo a lo largo de la lectura de la novela, y es si este encuentro ha sido un sueño de Gabriel, ¿no? Porque, bueno, como vamos a ver ahora a continuación, va a haber más momentos en los que se ponga en duda la existencia real, física, de ese encuentro. Pasamos de momento a la parte 2, a la parte segunda, en la que hay un cambio de narrador y ya no tenemos un narrador heterodiegético, sino que cuenta un narrador homodiegético, ¿no? Va a ser un personaje inserto en la historia, como decía, pero en esta parte no vamos a conocer su nombre, por lo tanto, de momento no se lo vamos a poner, no averiguaremos su identidad hasta más tarde. Sí que obtendremos, sin embargo, mucha información sobre, bueno, las vivencias y el comportamiento de este personaje. Pero yo en esa época solo tenía aún imágenes y sensaciones inconexas, que no llegaban a organizarse en un todo coherente. Fogonazos de cosas, instantes de maravilla o desolación, unas veces una naturaleza sobrecogedora y otras una desalmada civilización de autopistas y centros comerciales, ríos tumultuosos de espuma y ríos de tráfico, olores profundos de bosque y un momento después de grasa quemada y comida basura, la amabilidad jovial de las personas a las que me presentaban en las oficinas y la soledad sin alivio de los fines de semana en los que no hablaba con nadie ni sonaba el teléfono, y me pasaba las horas en el sillón giratorio, unas veces orientado hacia el televisor, otras hacia el ventanal panorámico donde asistía hechizado a los diluvios de muchas horas y a los rumores del bosque, y también a las mayores nevadas que había visto yo en mi vida, el mundo entero sumergido en blancura y silencio, más denso todavía en el interior muy caldeado del apartamento. Aunque ya no estamos en esa oración de 70 páginas del comienzo,
sí que se puede ver que todo el fragmento que he traído es tan solo una frase. Es decir, que la escritura de Muñoz Molina pues, sigue dependiendo mucho de la subordinación, un poco ligado a lo que ya habíamos comentado con esa cita adelantada sobre Proust, y también suponemos que queriendo imitar esa naturaleza, ¿no? Eso orgánico que comentaba en el mismo fragmento. Este personaje, por lo tanto, que se nos presenta y que empieza a contar, va a ser un amigo, como muchos ya sabréis, que hace Gabriel en su exilio, bueno, no exilio, en su emigración a lo que él termina llamando América, ¿no? A Estados Unidos, y que va a ser su amigo español en esa parte del mundo. Por lo tanto, va a ser a quien le va a poder hablar de su pasado en España y quien él considera que lo va a entender mucho mejor. También va a ser la causa, como veremos más adelante, de que él empiece a recordar todo lo que ha vivido en España. Este personaje admitía el propio Muñoz Molina que lo utilizó porque se vio necesitado de un contrapunto, al terminar esa primera parte, de un contrapunto al relato de Gabriel. Entonces generó este personaje que realmente funciona como tal, ¿no? Como decía, se convierte en esa persona en la que Gabriel le puede hacer confidencias. Y con él, como vamos a ver ahora, va a seguir hablando de la figura de su padre, va a seguir intentando justificar lo que le obligó a hacer, ¿no? Que fue abandonar a Adriana al tener que marcharse a América a estudiar. Me dijo, yo soy una invención dócil de mi padre. Era su padre quien desde niño lo había orientado en la vida, quien había querido sobre todas las cosas salvarlo o protegerlo de España, defenderlo de aquello a lo que él había sucumbido, de lo que ya no podría librarse mientras viviera. Gabriel Aristu hablaba de su padre en un mediodía de llovizna en Washington, en un restaurante donde aún no había nadie, porque me había citado para comer a una hora demasiado temprana incluso para Estados Unidos, y desde el momento en que empezó a recordarlo, observé cómo iba retrocediendo hacia el pasado. Una vez que habíamos pedido la comida y él había elegido el vino, cómo los recuerdos y el sonido de sus propias palabras lo iban alejando del tiempo y el lugar donde estábamos, y hasta en cierta medida de mi presencia, aunque yo era el testigo necesario que desataba su memoria. Al contar en voz alta, le daba forma a lo que de otro modo habría permanecido nebuloso en su conciencia, o ni siquiera habría aflorado. Como comentaba, ¿no? Hasta que no aparece este personaje, que se convierte en narrador, no tiene Gabriel a quien contarle esas confidencias y por lo tanto él tampoco se molesta en recordar su pasado en España. Y aquí es donde ya aparece otro de los temas desde mi punto de vista, más interesantes de la novela, ¿no? Y es esa idea del pasado como una presencia continua a lo largo de la vida y también, según lo que dibujan estos dos personajes, como un componente cultural español, ¿no? Que realmente en Estados Unidos no se puede encontrar. Y él lo explica de esta forma. En este punto, este fragmento es parte del diálogo de Gabriel con este narrador, ¿no? Por lo tanto, lo que leemos son las palabras literales de Gabriel. En California el pasado no existe. Les parece una cosa anticuada de europeos o de gente de la costa este. Recordar un pasado de hace 50 años les parece tan inverosímil como ir a pie a hacer la compra. Es algo contagioso. Me pasó a mí también. Cuando llegué a California me libré de todo mi pasado, de mi vida en España. No es que me olvidara o me esforzara en hacerlo, ni que quisiera reinventarme, como les gusta decir. Me quité del pasado como el que se quita del tabaco. Igual que dejé de ponerme durante mi primer verano la ropa formal que traía en el equipaje. Se desprendió de mí, sin que me diera cuenta, como si se hubiera caído mientras caminaba. ¿No sentiste algo parecido al llegar aquí? Al menos al principio, las primeras semanas. El relato de esta segunda parte, vamos, el relato de este narrador va a girar mucho sobre los contrastes que encontró él también al emigrar a Estados Unidos y bueno, pues todas esas diferencias se centran mucho en los paisajes, en el tamaño de las cosas y es otro también de los hilos temáticos que desprende la novela, pero que yo no voy a recoger hoy aquí por tiempo, que ya voy mal de tiempo, sino porque consideraba que quizás nos podría interesar menos para el objetivo de estas sesiones. Y ya por último, para acabar con esta segunda parte, he traído el momento que parece crucial, ¿no? Que parece que es el giro argumental importante que aporta esta segunda parte, y es la mención por parte de este personaje, que es, bueno, pues un estudioso de la historia del arte,
de Adriana, una tal Adriana H. Zuber, ¿no? Que luego descubrimos que es la hija de la Adriana Zuber, de la que Gabriel pues había estado y al parecer está enamorado. Le hablé de una exposición y de un congreso al que me habían invitado, en Chicago, organizado por una especialista joven, relativamente. Me parecía que española de origen, aunque tenía un apellido alemán, Zuber, Adriana H. Zuber. Pero Gabriel Aristu seguía distraído y hasta inquieto, tal vez impaciente, incluso desmemoriado. Me preguntó de nuevo por aquella profesora Zuber, de la que yo solo había leído hasta entonces algunos artículos en revistas académicas. Pero otra vez dejó de oírme, y yo pensé con tristeza, con algo de alarma, que quizás el cáncer y el tratamiento le habían afectado más de lo que parecía, también al cerebro o a la memoria, o que estaría padeciendo atisbos de la fragilidad mental de la vejez. Bueno, aquí se deja caer ya la enfermedad que sufre Gabriel y que este personaje se piensa que, bueno, pues, que su desatención, ¿no? a sus palabras se debe a, pues a esos efectos de la vejez o de la enfermedad, cuando realmente lo que le ocurre a Gabriel, y eso el lector en este momento ya lo sabe, es que está diciendo Adriana Zuber tiene que tener algo que ver con la mujer de la que yo estoy enamorado, ¿no? De esta forma pasamos ya a la tercera parte de la novela, en la que hay de nuevo otro cambio de narrador. Y bueno, aquí ya se podría abrir un poco de polémica. ¿Es el mismo narrador que el de la primera parte? No lo es, porque aquí ya no encontramos una sola oración, ¿no? Seguimos leyendo pues, una prosa de un estilo similar al de la segunda parte, aunque como veis sigue habiendo oraciones muy largas, pero bueno, eso ya sería un rasgo de estilo del autor. En esta tercera parte, de nuevo, nos aparece un narrador heterodiegético, como digo, puede ser o puede no ser el mismo que el de la primera parte, eso se puede discutir, pero de nuevo este narrador heterodiegético se va a focalizar en los distintos personajes, sobre todo en Gabriel, como ocurría también al principio de la novela, aunque veremos que también en otro personaje, que ahora lo comentaremos, ¿no? Entonces, temporalmente volvemos al siglo XXI, a ese encuentro que mantienen los dos amantes y vamos a desarrollar este encuentro. Realmente en esta tercera parte eso es lo que va a ocurrir. Se va a seguir yendo al pasado, va a haber mucho diálogo, pero vamos a estar situados ya en el siglo XXI, ¿no? En la segunda década del siglo XXI. La hija, la otra Adriana, que tenía los mismos ojos pero no el mismo brillo en la mirada, le avisó de que iba a encontrarla más cambiada de lo que imaginaba y de que los efectos de la enfermedad ya serían muy visibles, pero no le había contado nada más, y él no había querido seguir preguntando, por pudor, por cautela, por respeto, por miedo, y sobre todo porque no cabía en la cuenta de que no iba a ver a la Adriana Zuber de 1967, ni a la que había aparecido de manera intermitente y cada vez más asidua en sus sueños, sino a una señora de su misma edad que llevaba años socavada por una enfermedad que la iba paralizando poco a poco, y que en los últimos tiempos ya no la dejaba mantenerse en pie, ni sostener una pluma o un libro en las manos, y a veces ni siquiera sujetar con fuerza necesaria. A través, como digo, de las palabras de Gabriel, vamos a ir conociendo la identidad de ese segundo narrador, del narrador de la segunda parte, que hasta ahora nos era desconocida, ¿no? Y por fin le vamos a poner nombre. Fue tanta casualidad que ahora me parece mentira, dijo Gabriel Aristu. Fue ese pobre hombre, un amigo mío, conocido, Máiquez, profesor Julio Máiquez. Hablábamos de algo, y yo estaba un poco distraído, porque este hombre me cansa, aunque me cae bien. Una de esas personas que no se sabe por qué no tienen suerte en la vida, aunque él se ha hecho una carrera, no brillante, pero sólida, continuada más bien. Hasta la especialidad a la que se dedica es triste, la pintura religiosa del barroco tardío, española y colonial. Por lo tanto, ya podemos ponerle nombre a este Julio Máiquez, incluso mirarlo con un poco de ternura, ¿no? Porque la opinión de Gabriel sobre Julio no es la misma que la de Julio sobre Gabriel, ¿no? Julio, pues es una figura que respeta, lo ve un hombre de negocios, aunque no sabe muy bien a qué se dedica, un hombre respetable, y Gabriel, en cambio, parece que solo se relaciona con él por ese interés de hablar con alguien español y poder recordar su pasado, ¿no? Como pretexto para recordar su pasado. Seguimos, por lo tanto, en esta tercera parte y seguimos encontrando esas pistas que comentaba sobre que todo pudiera ser un sueño, ¿no? Todo este encuentro que se nos está
contando. He recopilado algunas de las referencias, no todas, porque son muchas, para poder comentarlas al final si alguien apetece. Exactamente eso mismo que le decía ahora, con las mismas palabras, se lo había dicho otras veces en los sueños. Por eso el sonido de su propia voz le daba una sensación tan inquietante de irrealidad, no ya de estar en el interior del sueño, sino de otro mundo, no imaginario, pero sí ajeno al mundo real y a su propia vida, la de todos estos años. Y otra cita: ahora sabía por qué no era un sueño lo que estaba viviendo. En los sueños, Adriana Zuber pocas veces hablaba, o lo que ella decía no estaba dicho con su voz, o sus palabras borrosas se quedaban perdidas en el despertar. La voz de Adriana Zuber podía ser invocada, pero era tan difícil de recordar como el brillo de sus ojos. La plenitud de su presencia era inaccesible para la memoria. Gabriel Aristu pensó tristemente en las limitaciones del recuerdo, escuchando de nuevo, reconociendo la música limpia, la transparencia del castellano de Madrid en la voz de Adriana Zuber, no el Madrid extranjero de ahora, sino el del tiempo en el que los dos eran jóvenes. Es decir, si la memoria es tan finita, ¿no? Si de forma consciente no somos capaces de recordar tantos detalles, si ahora mismo él está recordando tantos, es que algo falla, ¿no? Es que puede que se trate de un sueño. De todas formas, esta idea, como vemos y vamos a ver todavía en algún momento, va a dar ciertos bandazos, ¿no? Con cierta ambigüedad. En unos momentos parece que se afirma que es un sueño, en otros momentos parece que no. Luego podemos hablar de ello. Esta tercera parte termina con una extraña petición de Adriana que deja un poco trastornado a Gabriel. ¿Ya no te acuerdas? Pasamos, perdón, no, me he adelantado. Aquí vamos a seguir leyendo un fragmento que trata sobre esta posibilidad de que el encuentro sea un sueño. ¿Ya no te acuerdas? Pasamos toda la noche juntos. Tu marido estaba de viaje. Salí de aquí cuando estaba amaneciendo. Recogí mis maletas y me fui al aeropuerto. Me acuerdo de todo como si lo viera. Es otro de esos sueños tuyos. No pasaste la noche sino la tarde. Te pedí que te quedaras. No dijiste nada, pero según se hacía tarde me di cuenta de que ya no estabas del todo conmigo. Aunque tú no quisieras, estabas yéndote ya a California. Y estabas pensando que llegarías tarde a la cena con tu familia. Aquí en la respuesta de Adriana ya vemos esos dos elementos importantes. Ella se siente abandonada por Gabriel porque él se marcha a Estados Unidos a escapar de ese franquismo que se nos justifica en la primera parte, y de nuevo el elemento de la familia, ¿no? Ahí casi con retintín le echa en cara que tuvo que irse con su familia. Y ahora ya sí, terminamos esta tercera parte leyendo esa petición que le hace Adriana en ese encuentro a Gabriel. Acercó los labios a los de Adriana y estaban ásperos, a pesar del carmín, y ella los apartó. Tardó un poco en darse cuenta de que ella le estaba hablando al oído, y le costó al principio entender sus palabras, porque sonaba muy fuerte su respiración. Temió que ella le estuviera diciendo algo muy valioso y no poder oírla, no entender lo que decía, como le había pasado en algún sueño. Ayúdame, dijo, ayúdame. Y él al principio no comprendía. ¿A qué quieres que te ayude? Ayúdame a morir. No puede ayudarme nadie más que tú. Y pasamos ya en este punto a la cuarta y última parte de la novela. Vuelve a haber un cambio de narrador, como vemos, en cada parte hay un narrador distinto, y ahora ya sí conocemos su nombre porque vuelve a ser Julio, ¿no? Vuelve a ser el amigo de Gabriel en esa vida americana. En esta parte, como decía al principio, lo más importante va a ser tratar de resolver esa ambigüedad, ¿no? ¿Realmente ocurrió el encuentro en la realidad? ¿Ha sido un sueño de Gabriel? Parece que el mismo Julio se lo termina preguntando de alguna forma. Así que ya sabes por qué no fui a comer contigo aquel día en Madrid. Aquí entendemos que toda la tercera parte, pues en el encuentro entre Julio y Gabriel, pues ha sido el momento en el que le ha estado contando todo lo que ocurrió aquel día, ¿no? Que a nosotros también nos ha sido narrado. Gabriel Aristu se quedó en silencio. Después de haber hablado tanto, con su voz monótona, parecía que sus palabras, en vez de disiparse según las decía, hubieran quedado flotando en el aire, como los jirones de niebla estática sobre la tierra otoñal y los bosques al otro lado de la ventana hacia la orilla del río. En esta parte, como decía, se va a atender mucho a la posibilidad de que ese encuentro haya sido un sueño, ¿no? En el hospital, en los sueños y entre sueños de los tranquilizantes, en las tinieblas de la anestesia, Adriana Zuber había aparecido como una presencia sigilosa, que se mantenía en un segundo plano, en el umbral de la habitación en la que entraban y salían médicos y enfermeras, y Constance y sus hijos visitaban a Gabriel Aristo.
Solo venía resuelta y silenciosa hacia él cuando ya no quedaba nadie. En el interior del sueño, la habitación a la que entraba Adriana Zuber era tan idéntica a la real que el sueño no podía no ser verdadero. La mano de ella que buscaba la suya bajo las sábanas, los ojos claros y risueños, el carmín en los labios, el pelo rojo y turbulento. Ahora la mano caliente era la suya, y la fría la de él. Él la apretaba y se contenía para no estrujarle los huesos tan finos. Le dijo en voz alta: si voy a morirme, no tiene ninguna importancia que esto sea un sueño. En este punto, pues uno después de leer este párrafo se vuelve a inclinar, ¿no?, hacia el lado de que ese encuentro parece que ha sido un sueño, de que no ha ocurrido en la realidad. Y realmente es algo que no se aclara, ¿no? Aquí traigo ya justo el momento final de la novela, las últimas palabras de No te ve morir, y vemos cómo esa idea sigue quedando en el aire y que el mismo Julio, que recordemos es el narrador de esta parte, tampoco sabe responderlo realmente. Me daba la impresión de que Gabriel Aristu procuraba no quedarse a solas conmigo, si bien estaba atento a asegurarse, con su destreza de anfitrión, de que en ningún momento me quedaba sin interlocutor y sin un vaso en la mano. Lo veía moverse como un actor entre la gente, y entonces se volvía hacia mí, y se daba cuenta de que lo estaba observando, y de que observaba a Constance en otra zona del salón, y me hacía preguntas que él ahora, al menos esta noche, no estaba dispuesto a contestar. No quería que le preguntara si había sabido algo más de Adriana Zuber, si había vuelto a encontrarse con ella en un sueño. Quizás ahora le bastaba invocarla, ajena a la realidad, salvada del olvido, con la misma exactitud con la que revivía en silencio cuando estaba solo cada una de las frases demoradas del Chelo. Por lo tanto, si a alguien le queda alguna duda de si esto ha podido ser un sueño o no, pues basta que vuelva a la primera página del libro, que ahí puede encontrar la respuesta. Y ya para finalizar, y pido disculpas porque me he pasado de tiempo, he traído 5 puntos que nos pueden servir como conclusiones, ¿no?, y que serían los siguientes. En primer lugar, pues destacar, o habría que destacar, el tratamiento formal de la novela. Estos tres narradores, que bueno, que lo comentaremos más adelante, pero bueno, estas 4 partes, que son escenas independientes, pero que a la vez se necesitan las unas de las otras para construir el relato y que permiten cerrar con un círculo la novela. En segundo lugar, la relación que tiene esta novela con la poesía, como comentaba, todo el ritmo de la escritura de Muñoz Molina, a pesar de depender de oraciones tan largas, está muy trabajado, está muy bien cuidado. En tercer lugar, la técnica narrativa, esos, como decía, 2, 3 narradores, ¿no?, lo podemos discutir, pero 2 seguro que hay, 2 narradores distintos que se van complementando y van reconstruyendo y retroalimentándose para dar esa imagen final, ¿no?, que es la novela. En cuarto lugar, esa idea de que el pasado está siempre presente, ¿no? El pasado no es pasado, ni siquiera está muerto, que dijo Faulkner, y que es una de las ideas principales de todo este relato, ¿no? Como el pasado en cualquier momento reaparece y realmente vivimos recordando el pasado. Y por último, la persistencia del amor, ¿no? Aquí parece que Muñoz Molina, ante tantas obras de arte que reflexionan, pues, o sobre la brevedad del amor o sobre lo largo que es un desamor, pues parece que aquí Muñoz Molina, sea el encuentro o no un sueño, nos plantea, ¿y si el amor dura, no? El amor a veces también puede durar. Así que, bueno, con estos 5 puntos yo termino y espero ahora escuchar vuestros comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, y desde luego pues no se nos ha hecho ni mucho menos larga la exposición que has realizado, sino todo lo contrario, ¿no? Porque, vamos, el análisis, la selección de los pasajes, la fluidez expositiva, ¿no?, que de tu discurso pues nos ha permitido eh, abrir muchas perspectivas para poder llevar a cabo ahora ya una valoración conjunta de los asistentes en la tarde de hoy con las ideas que yo voy a poner ahora en juego y que van a complementar
solo un poco, ¿no? Las tuyas, porque en buena medida has atendido, ¿no? A todos los aspectos, tanto la estructura como los temas, como la construcción de los personajes, e incluso, ¿no? La propia ambigüedad con la que se abre y se cierra la obra, ¿no? Además me ha parecido magnífico pues, el que hayas, ¿no? También procurado buscar esa información del proceso de escritura de la obra, porque bueno, Muñoz de Molina tiene siempre la costumbre, sobre todo cuando va a Lisboa, de ir a una papelería y comprar unos determinados cuadernos e iniciar en ellos pues el proceso, ¿no? De creación de una determinada novela, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con esta. Entonces, bueno, el acotar a esos tres cuadernos la construcción de la novela nos puede perdón, nos puede explicar el hecho del arte narrativo mismo de Muñoz Molina, porque estamos ante una novela que en sí es muy breve, pero que una vez que uno se mete dentro se va dando cuenta de que la técnica de la elipsis, es decir, lo que se deja de contar, es muy amplio, pero a la vez, aunque estemos situados en dos perspectivas temporales a las que continuamente se va acudiendo, es decir, la tarde de mayo de 1967, en la que Gabriel Aristo acude a la casa del barrio de Salamanca para despedirse de Adriana Zuber, que ocurre en la realidad, una realidad que es evocada en el sueño y que luego es recordada por ellos mismos. Pasan luego 50 años a los que una y otra vez están remitiendo, es decir, que estarían situados, pues no hay una fecha no focalizadora precisa, pero bueno, podemos imaginar 2017, 2018, 50 años de diferencia en los que, claro, la vida tanto de Gabriel Aristo como de Adriana Zuber, pues ha sufrido, ¿no? Una evolución muy muy distinta, porque uno supuestamente ha sido un gran triunfador, aunque él en el fondo sabe que ha renunciado a dos de los aspectos más importantes de su vida y que tú, bueno, pues has hecho referencia. Él quería haber sido músico, haber tocado el cello. Las últimas imágenes son extraordinarias, lo que ocurre en la cuarta sección, y por supuesto ha renunciado a Adriana Zuber, ¿no? Es decir, que ahí no tendríamos ya esos componentes, del mismo modo que Adriana Zuber, pues bueno, sí, se las ha tenido que ver también, ¿no? Con unas difíciles circunstancias para sacar adelante a su hija. A mí lo que más me admira de esta novela justamente es esta trama de elipsis, más que lo que se cuenta, importa lo que no se cuenta, porque luego hay una serie de correspondencias internas que permiten poner en relación no solo los temas, sino esos núcleos argumentales de lo que va ocurriendo a los personajes. Por completar un poco el análisis que ha planteado Enrique sobre la narrativa de Muñoz Molina, tenemos que darnos cuenta de que estamos ante la 16ª novela, a mí ya de otra serie de libros, de ensayos, de artículos que Muñoz Molina ha ido sacando, la 16ª novela, ¿no? de ficción, y que esta entra en conjunción con las tres últimas, que están separadas además entre sí por varios años. Es decir, ha incidido Enrique muy bien en el valor que llega a tener la poesía, ¿no? Y que Muñoz Molina leía poesía, ¿no? Para coger ese ritmo, ¿no? Esa fluidez, para articular esas largas frases de que consta la propia obra. Indudablemente hay un poeta que en Muñoz de Molina llega a tener una influencia muy activa, ¿no? Y este es Pedro Salinas. La novela de La noche de los tiempos, de 2009, si no la habéis leído yo os la recomiendo, ¿no? Porque es en buena medida, ¿no? La historia del adulterio de Pedro Salinas con Catherine Whitmore moviéndose entre España y Estados Unidos, ¿no? Y la reacción de la esposa de Pedro Salinas, Margarita Bonmatí, ¿no? Cuando se entera, en fin, de todo este tinglado y la incidencia que llega a tener todo ese proceso. En fin, La noche de los tiempos es muy similar, ¿no? También por el modo en que se retrotrae al peso, a la huella que la guerra civil
deja en estos personajes, que esto aparece también aquí, indudablemente. La siguiente novela es Como la sombra que se va, que diríamos, bueno, que tiene que ver esta novela en la que la materia es el proceso de investigación que Muñoz Molina lleva a cabo para desentrañar, ¿no? Pues, las causas, las circunstancias del asesinato de Martin Luther King y los móviles, ¿no? Que llevan a su asesino, ¿no? A cometer ese crimen. Pero indudablemente es una novela que se escribe entre Lisboa y entre Estados Unidos, ¿no? Porque Muñoz Molina, como ha viajado muchísimo a Estados Unidos, sabéis que ha sido director del Instituto Cervantes en Nueva York durante muchos años, en donde ha vivido en Manhattan, pues siempre toda esa segunda parte de la vida de Muñoz de Molina está remitiendo continuamente, ¿no? A acciones o a sucesos que ocurren en Estados Unidos. Y la última, que es de 2019, es decir, se demora bastante en estas 4 últimas novelas, Tus pasos en la escalera, todavía no habíamos llegado a la pandemia, que fue el punto de partida de estos ciclos, como recordaba también Enrique, deja un hilo de la trama que aquí se desarrolla, la espera de la persona amada, en una especie de entorno distópico, ¿no? En un refugio lisboeta. Es una ciudad mágica para Muñoz Molina. Entonces, claro, es como si que Muñoz Molina hubiera dejado ya definitivamente atrás su pasado ubetense, del que se han nutrido las principales novelas desde que empezó a escribir y a sentar ahora otros fundamentos para llegar a construir sus propias obras. Entonces aquí estamos con un tratamiento temporal extraordinario porque efectivamente son 50 años, ¿no? Como decíamos, del encuentro de 1967 al segundo encuentro que tendrá lugar en el mismo sitio, pero dos personas ancianas, ¿no? Enteramente distintas. Sin embargo, desde 1967 se echa hacia atrás en toda una trama de recuerdos que va sacando Gabriel Aristu cuando habla con el profesor Julio Máiquez, en que le da cuenta, ¿no? De la historia de su padre antes de la guerra civil, es decir, en la España de la República, en la España, por así decirlo, ¿no? de los años 20, ¿no? Del 27, de la música, ¿no? Fundamentalmente con encuentros con Pau Casals, con encuentros con Federico García Lorca en la residencia de estudiantes, etcétera, y lógicamente con la terrible, ¿no? Carga que los 3 años de la guerra civil escondidos que pasa el padre de Gabriel Aristu, aunque luego es detenido, ¿no? Y es sometido a una tortura terrible, ¿no? Porque le hacen creer que va a ser fusilado de un día para otro. En fin, digo esto porque en el fondo estamos ante una trama temporal de 100 años, más o menos. Nos estamos moviendo desde los años de la República o antes, desde los años 20 hasta ese 2017 en que tiene lugar el último encuentro, ¿no? El padre de Gabriel Aristu y luego la vida de Gabriel Aristu se funden. Sí se funden fundamentalmente porque Gabriel Aristu, claro, es una figura que ha sido programada por su familia para poder cumplir el sueño de una realización que ellos no han podido llevar a cabo, ¿no? En una de las citas que ha traído aquí Enrique así se ha visto, ¿no? Cuando hablaba del British Council, que no tenían dinero pero que se querían esmerar, para el padre era una obsesión que se marchara de esa España negra, de esa España en la que él había sufrido tanto, de que se construyera una carrera que fuera la de un triunfador. Y efectivamente es la de un triunfador, pero cuando se marcha Gabriel Aristo de España fue un perdedor de todo aquello que más quería, que era su carrera como músico y su amor por Adriana Zuber, ¿no? Eso es lo que se pone en juego. Entonces, bueno, la exposición de Enrique ha sido perfecta, ha atendido a las 4 secciones, ha dejado planteadas muchas cuestiones. Efectivamente, la primera y la tercera se conectan entre sí, al igual que la segunda y la cuarta, por la persona narrativa. La primera y la tercera, que son en las que se produce el encuentro en 1967, se evoca, ahora diremos cómo, y en la tercera, el encuentro real con la Adriana Zuber
digamos, de 2017, decrépita en una silla de ruedas. Bueno, no quiero dar muchos detalles, pero viva, pero muy alerta, ¿no?, a lo que ocurre. Yo creo que al mismo tiempo una de las claves de esta novela, aparte de esa serie de elipsis, estriba en que en la primera y en la tercera de las secciones Adriana Zuber le plantea una petición a Gabriel Aristú. En la tercera parte ya nos lo ha dicho y es lo que explica el título, ¿no? Ese título que además, bueno, pues tiene que ver con la figura de Juan Carlos Onetti, al que Muñoz Molina ha sido siempre una figura de referencia, el visitarlo enfermo, ¿no? Porque ya sabéis que Onetti escribía en la cama, ¿no? Y que el visitarlo enfermo pues fue una de las situaciones más importantes, ¿no?, del joven Muñoz Molina, y muchas veces la ha evocado. Bueno, no debe de morir, efectivamente, Adriana Zuber en la tercera sección, cuando cree Gabriel Aristo que le va a dar un beso en los labios, de beso nada, ¿no? Lo que le va a hacer es esa petición, ¿no? Le va a decir, ayúdame a morir, ¿no? O sea, podríamos por aquí ver a lo mejor pues ese tema, ¿no?, del derecho a una muerte digna, y le dice, solo tú puedes hacerlo. Tú, que me has quitado la vida que me podías haber dado, podrás darme la muerte que me merezco, ¿no? Ahí tendríamos, en fin, un componente que podría servirnos, ¿no?, para ver cómo se integran estas dos secciones. Pero en la primera parte, y esta es una cuestión que yo le dejo planteada a Enrique para cuando intervenga ahora, cuando ya le dé la palabra, Adriana Zuber le plantea una petición de índole muy diferente. Ahora bien, en la primera parte, que es esa larga frase que se va dividiendo en distintas secuencias, que como nos ha explicado corresponde al trabajo que a lo largo de un día lleva a cabo Muñoz Molina, toca muchos palos, ¿no? Sobre todo muchas referencias temporales, ¿no? Porque es cuando nos enteramos pues de todo el peso familiar que arrastra consigo Gabriel Aristu, ¿no?, y que Adriana Zuber considera que es la figura, es decir, que la familia lo ha convertido en un cobarde, ¿no?, en una especie de marioneta, guiada por los deseos de todos de poder, ¿no?, y triunfar a través de la carrera que el hijo ha llevado a cabo. Bueno, hay una petición muy importante que Adriana Zuber le hace en esa primera parte, ¿no? Cuando le dice, llévame contigo, pídeme que me vaya mañana contigo y hago la maleta ahora mismo y lo dejo todo. Ahora bien, esta petición que le hace Adriana Zuber, ¿se la hizo realmente o no en ese encuentro de la despedida de 1967? Porque ese encuentro existió en verdad. No existió como lo recuerda Gabriel Aristu, sino como se lo hace revivir en la realidad Adriana Zuber 50 años después. Por eso ha elegido un pasaje perfecto, ¿no?, Enrique, para ver la distancia entre uno y otro, porque estaba convencido Gabriel Aristo que había pasado toda la noche con Adriana Zuber, ¿no?, enfebrecidos en una noche loca de amor, etcétera, cuando no había sido así. Estuvo de las 4 a las 9, porque estaba deseando marcharse de esa casa para la cena de despedida que le habían montado sus padres y su hermana, familiares a los que, por cierto, no hará luego el menor caso, salvo la hermana que acudirá alguna vez a Estados Unidos. Es decir, por eso quien se va de España es un perdedor, ¿no?, y rompe con esas raíces que le han obligado a irse de España. Es también una suerte de trasterrado en ese sentido. Entonces hay dos peticiones, ¿no?, en la obra que más o menos se llegan a tocarse, y lo que es cierto, toda la primera sección es un sueño. Un sueño como los que va evocando, sobre todo desde que cae enfermo con el cáncer, las sesiones que realiza en el hospital, no se sabe en qué nivel de realidad se mueve, ¿no? Para él es más la realidad lo que sueña, lo que va imaginando. Entonces yo tengo para mí la sospecha, después de haberle dado muchas vueltas, que toda esa primera parte es el sueño,
que tiene Gabriel Aristu desde que va desde Ginebra hasta Madrid, porque claro, él había venido a Europa, no le había dicho nada a su esposa de que pensaba venir a Madrid un día para encontrarse con Adriana Zuber gracias a los datos que le había proporcionado el profesor Julio Máiquez. Y entonces él cuando viene a Madrid sueña el encuentro que tuvo 50 años antes con Adriana Zuber. Entonces, claro, es muy ambiguo todo. ¿Le dijo o no le dijo Adriana Zuber que estaba dispuesta a dejarlo todo? Para decir esto, lógicamente, no ha querido destripar toda la trama Enrique, pero yo sí necesito al menos hacer referencia a ello para comprender un poco los móviles de cada uno de los personajes. Hasta luego, Sara, gracias por el mensaje. Es preciso indicar que Adriana Zuber estaba casada y que no había mantenido relaciones antes con Gabriel Aristu, porque se había casado, la habían casado también, es decir, había sido de algún modo otra figura que quizá movida por los intereses de la familia, pues bueno, la habían casado y ella pues, había aceptado esa boda de un modo muy ligero, es decir, era una relación adúltera, ¿no? La que se tiene en esa noche, porque evidentemente esa hija, Adriana Zuber, luego se dice en la novela, podía ser de Gabriel Aristu o podía ser de su marido, ¿no? En una de las escenas también más terribles era de su marido, no era de Gabriel Aristu, una de las escenas más terribles de la propia obra. Entonces, bueno, no quiero seguir destripando toda la obra porque ya nos vais a conectar más, pero es una de las novelas que a mí Muñoz Molina, ¿no? Es quizá ya fallecido Javier Marías, pues para mí es ahora la figura más relevante del panorama actual, ¿no? de la narrativa española y lógicamente pues bueno, el entusiasmo, ¿no? o la admiración que yo siento por él pues me llevan a ir determinando estos aspectos. Solamente quería decir que estamos ante una novela de 3 personajes, lo estábamos comentando al principio, y que los personajes más importantes no son Gabriel Aristu y Adriana Zuber, sino Gabriel Aristu y Julio Máiquez, porque entre ellos se cuece todo. Es decir, por eso toma una decisión muy relevante Muñoz de Molina al cambiar, ¿no? de persona y al crear una figura también de perdedor, Julio Máiquez, es decir, son 2 historias de desamor que van siendo arrastradas. La que lleva Gabriel Aristu y que le cuenta Julio Máiquez, pero Julio Máiquez lleva la suya, lleva consigo pues, la agonía de haber perdido a su hija de 6 años a cuenta de un divorcio, no se sabe. Claro, las elipsis son a veces tan abismales que, por ejemplo, uno, conocemos el nombre de Julio Máiquez en la cita que ha sacado a colación Enrique y que es perfecta, ¿no? Porque es en la tercera parte cuando dice, sí, un amigo mío un poco pesado, que ya me carga, el profesor Julio Máiquez, la recordáis, ¿no? Ahí es cuando nos enteramos de cómo se llama Julio Máiquez, el profesor que durante la segunda sección, en primera persona, ha ido evocando su llegada a la Universidad de Virginia con unas nieves espantosas, con un clima gélido, y cómo ha tenido que irse adaptando. Y no sabemos por qué. Luego nos enteramos, claro, que hay un divorcio, que hay una hija de 6 años, que hay toda una... Y no sabemos la causa tampoco, es decir, que son cosas que no se cuentan y que se dejan un poco en el aire, porque de algún modo, claro, el lector tiene que poner o tiene que intentar construir estos elementos. Digo, por tanto, que son 2 figuras masculinas, Gabriel Aristu y Julio Máiquez, que viven una historia de desamor con 2 mujeres de índole muy distinta, porque una, sea cierto o no, quería irse con Gabriel Aristu, la otra echa de sí a Julio Máiquez y con unas figuras femeninas luego en un segundo plano, que es esa hija de Adriana Zuber, que lleva su mismo nombre, y esa otra hija de Julio Máiquez, que
es también una triunfadora en el campo de la astronomía. Entonces, bueno, es que las correspondencias que uno puede llegar a encontrar entre estas novelas para anudar hilos que en un principio no podía ni siquiera sospechar que fueran posibles, ¿no? Esas relaciones son absolutas, ¿no? Porque es cierto que Julio Máquez, por ejemplo, investiga en la pintura del barroco de Valdés Leal, ¿no? Y va a Nueva York porque necesita ver, en fin, unos dibujos para atestiguar si son o no de este pintor tenebrista del barroco, cuando descubre que Valdés Leal tenía una hija, volvemos de nuevo a las hijas, llamada Juana, eh, a ver, lo tenía por aquí, bueno, una hija, Juana Francisca de Contreras, que no existe, porque luego lo busqué en internet, me pareció tan real, que digo, pues si es que es verdad, que la ficción es más real que la propia realidad, no es que me estoy creyendo que existió esta figura femenina y que fue la hija de Valdés Leal, como algunas pintoras del 17 que quedan en un segundo plano. Bueno, pues la relación de esta hija, ¿no? Luego también la cuidadora, que es sudamericana, Fanny, que cuida a Adriana Zuber en esa etapa final de su vida en la que le pide a Gabriel Aristo que le ayude a morir, ¿no? En fin, como veis, hay toda una serie de hilos que a pesar de las elipsis permiten entrar en ese fondo, ¿no? de esas dos figuras, Gabriel Aristo, Julio Máquez y por supuesto, claro, Adriana Zuber, que le abre los ojos de los sueños que llega a tener, ¿no? Es decir, esta novela parece que arranca del poema de Machado, Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, ¿no? Eran eh, eh, eran tan, el poema que termina, eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas, ¿no? Es que hay un pasaje de la novela que parece que esos dos versos casi del final de ese poema de Machado es también muy importante, ¿no? En la construcción del imaginario de Muñoz Molina, esos dos versos son los que permiten entender la relación que existe entre la primera y la tercera parte. Bueno, casi voy a hablar más que Enrique, y eso no estaría ni muchísimo menos bien. Le voy a dar la palabra a Enrique para que me diga, sí, eres muy pesado, ¿no? Hablando de estas cosas, pero a mí me gustaría que me dijera si esa primera petición que le hace Adriana Zuber en esa noche de 1967 y que él evoca desde el sueño, porque toda la primera parte es un sueño, por eso se escribe como una larga frase, cree o no que es cierta. Le pudo decir a Adriana Zuber que le llevara con él, Enrique. Yo creo que no. Y creo que la novela nos da muchos motivos para pensar que no. En primer lugar, porque toda la parte, toda esa primera parte con ese narrador, no hay nada que sea fiable. Y se nos presenta como tal. Luego también porque el mismo personaje de Gabriel admite que los recuerdos que no vienen a través de los sueños son bastante poco nítidos, ¿no? O no son Sí, muy fiables. Y también porque la información luego que nos rebate Adriana en esa misma parte nos está contradiciendo toda la historia. Entonces, yo, vamos, me imagino que la idea es que pensemos que no es real, pero que también nos es demos cuenta de ambiguo. que sea o no real, nos da igual si para el personaje de Gabriel lo es. Es decir, nosotros no nos tenemos que quedar con lo que ocurrió de verdad o no en la novela, sino con lo que Gabriel piensa que ocurrió, partiendo de la base de que sea un sueño o no ese encuentro es algo muy ambiguo. Entonces esa ambigüedad al final se traslada a todos los ámbitos. Entonces yo pienso que definitivamente que no ocurrió en realidad porque es un discurso completamente contaminado, igual que el padre no era tan bueno como nos lo pintan, ¿no?
Mm, mm, mm. Pero es verdad, si me permites un inciso, que podría dar a lo mejor razón a esa primera petición, porque son dos peticiones que le formula Adriana Zuber, para que a lo mejor fuera cierto, claro, es muy ambiguo, queda en el aire, y es que una vez marchado Gabriel Aristo y distanciado ya de ella, Adriana Zuber rompe su matrimonio. Y le cuenta todo al marido, ¿no? Y el marido responde de una forma brutal, violenta. Entonces, ¿hasta qué punto esa brutalidad, ¿no? Y esa revelación de que hubo un adulterio, que me parece que se lo llega a contar en esa relación, porque claro, el marido estaba muy mosqueado por la conexión que había entre Gabriel Aristo y Adriana Zuber en las cenas que daban en el barrio de Salamanca, no pudo llegar a ser cierto. De todos modos, no hace falta que lo sea, porque es que si no, yo lo tengo anotado por ahí, la novela hubiera quedado en el folletín, y yo creo que Muñoz de Molina ha querido escapar de ese riesgo, ¿no? Precisamente dejando en la penumbra muchos de estos núcleos de la relación sentimental que llegaron a tener. Lo que sí es cierto es lo que recuerda Adriana Zuber. Estuviste aquí desde las 4 hasta las 9, que mantuvieron relaciones amorosas, por supuesto, ¿no? Porque le dice, y no te duchaste. Cuando llegaste a tu familia, ¿a qué olerías? ¿No? Llega a decirle de una forma muy expeditiva y directa, pasados 50 años, ¿no? Con lo cual, sí sabemos que mantuvieron una relación amorosa, sexual, ¿no? Como llega a emplearse este término de esta forma. Y En fin, ni siquiera a los 50 años, o sea, hasta en eso nos está mintiendo, ¿no? Porque luego le llega a decir que son 47 en realidad. sí, sí, ahí hay una imprecisión cronológica que yo también noté. Me gustaría conocer el parecer de Manuel, si ha leído la novela, si la primera petición la cree cierta o no. No sé si le habrá dado tiempo a leer esta novela. Manuel, a ver, lo mismo no estaba ahora conectado. Bueno, Sí, sí, sí. sí. Está. Lo que pasa es que Ah, me ha costado trabajo que me responda el micrófono. No sé si se ha estado un rato pensando. Bueno, en cuanto a que la petición hubiera podido ser cierta, ¿por qué no? sí. No se desmiente en algún momento. Lo más Mm, curioso de todo esto es que es una relación rota en el momento mm. en que Adriana decide casarse. Y lo que busca es un matrimonio de conveniencia. Están viviendo en el barrio de Sí, Salamanca. estaba casada en esa noche, o en ese Claro, día de la sí, despedida. sí, Sí, pero que en la relación que mantienen como estudiantes, al sí, final sí, cada uno va por un lado, sí, uno a cumplir con los designios de la familia, la efectivamente. otra decide buscar una estabilidad, se Mm, están mm, casando y van a vivir al barrio de Salamanca, pero luego acaban manteniendo una relación muy fuerte, si no hasta no una relación sexual, pero una complicidad muy grande, que es lo que indicabais antes, que se deja ver en la novela. Y a mm, mí, vamos, me da la impresión de que pudo llegar a suceder. ¿Por mm. qué no? Pero lo que Sí, es muy curioso es que nos estamos preguntando si pudo o no pudo llegar a suceder. claro, Eso es lo porque es que el más sueño. gracia me está haciendo, que nos preguntemos si esto sucedió en la novela o no sucedió. El poder de Sí, las elipsis, ¿no? Y efectivamente, de las es contrapartidas narrativas. la Porque es maestría de que, Muñoz Molina. sí, no, a mí me ha parecido una novela genial. Si es que Muñoz Molina, Mm, aparte de que me gusta mucho esta novela, siempre en cualquiera de sus novelas se encuentran unas páginas que son de antología, muchas sí, veces en las sí, descripciones, y aquí no iba a ser menos. Y sí sí. que casi se convierte todo en una obra antológica, pero ya lo habéis señalado, precisamente la gran cantidad de elipsis y todos los temas que aparecen suscitados, porque es que nos Sí, daría, aparece suscitado, bueno, una cosa que me ha llamado la atención, la fecha es el 67 y sí, está presentando a una mujer bastante liberal en un mundo, en la España del 67, todavía muy encorsetado. Eso por un sí, lado. Luego, por otro lado, al final de la novela, bueno, el apellido de Adriana ya nos llama la atención desde el principio, con esa sí, especie de sí. terminación polaca-alemana, y luego al final nos acaba diciendo que sus abuelos murieron todos.
no te quejes de lo que le pasó a tu padre, que mis abuelos murieron todos. Un ujú, poco curioso, ¿no? Que esa familia estuviera bien refugiada en la España de la posguerra con los problemas que pasaba en Centro Europa. Y ahí es un asunto que está también ahí citado, como en otras novelas también del propio Antonio María Molina. Y luego hay otro asunto que llama mucho la atención y lo que insisten mucho los personajes, sobre todo el que podemos considerar protagonista, que es la idea de aprender a ser extranjero en todos los sitios. Es decir, ujú, lo pone de relieve, marcha de España a América, habla ya con tanta fluidez o más fluidez el inglés con acento neoyorquino que el español, tiene pasaporte, lo reciben sin cola, bienvenido a casa, pero su casa no es su casa. sí. Y lo acaba diciendo por ahí en algún momento, llevaba todos estos años no aprendiendo a ser norteamericano, aprendiendo a ser extranjero en Norteamérica. Y Ujú, luego esa extranjería que acaba sufriendo también el propio Julio Máiquez. Es una figura que en cierto sentido parece un trasunto, por otros motivos está teniendo una trayectoria que al principio parece similar, pero mucho más fracasada que sí, la más del propio protagonista. Pero ahí aparece otro asunto también, si es que ya estamos ante el asunto, el tema del exilio, y luego, por supuesto, todas las alusiones veladas o menos veladas a la posguerra y a las brutalidades de la sí, guerra también están ahí presentes. O sea, que son prácticamente todos los temas que han aparecido en otras obras ujú, citados. por Es supuesto. tremendamente rica en ese aspecto. Sí, O sea, a mí me ha encantado. lo sabía, Manuel, que habrías hecho una lectura muy provechosa, como acabas de demostrarlo. Eh, Doy paso a alguien más que quiera intervenir antes de que a lo mejor Enrique y yo mismo recojamos algunos hilos de Manuel. Si alguien que haya leído la novela quiere añadir algún aspecto. Enrique, ¿le contestas a Manuel algo sobre la valoración que ha hecho, que me parece que es magnífica, ¿no? Y que completa muchos datos? Nada, sí, sencillamente sí que apunto en la dirección que él ha comentado de que aparece en la novela reflejado, pues esa transición de vivir o de pertenecer a un país a habitar otro, como decía, sobre todo en la segunda parte, que al final es algo en lo que no me he podido detener mucho porque había que elegir en qué aspectos centrarse, pero que también da mucho juego y sobre todo también la representación de esa sociedad americana de los años 60 comparada con la franquista, la española, que al final es de lo que bebe mucho la novela. Entonces, claro, ahí también se podrían sacar un montón de ideas, como comentaba él, ¿no? Esta idea de el tener dos pasaportes, esa Mm, identidad de Gabriel que no está ni en un sitio ni en otro, o que cuando llega ya se siente que forma parte de ese sitio, pero luego, con el paso del tiempo, se da cuenta de que quizás no tanto. Entonces, sí, ahí también podríamos sacar bastantes ideas, vamos. mm, efectivamente. ¿Alguien quiere añadir alguna nueva sugerencia, ¿no? Si se ha leído la novela. Si no la habéis leído, aunque indudablemente la hayamos destripado por completo, ¿no? En todas las líneas de intriga que se establecen, ¿no? En el curso de la tarde de hoy, sí que os sugiero que la leáis, ¿no? Yo creo que incluso le sacaréis mayor provecho, ¿no? Porque es una novela que en cierto modo pues habría que leer dos veces, ¿no? Para poder llegar a encontrar todas estas relaciones. Sí, Rosario, sí, buenas tardes. Rosario, ¿puedes hablar a ver a los micrófonos si están dando problemas? Tienes que darle al micrófono para que se ponga en marcha. Perdona, Fernando, soy Mar. Ah, sí, es que No, Rosario, no, yo no he levantado la mano, la ha levantado Rosario, pero es que quiero recordaros que hay una pregunta en el chat de Sara, aunque se ha marcado,
que pregunta sí. si en vez de una historia de amor es una historia de soledad. Sí, sí, evidentemente, claro, porque es la soledad a la que viven condenados, lo ha dicho Manuel, ¿no? El exilio, ¿no? Yo lo había señalado también, sin tener que marcharse, pues van trasterrados, ¿no? Cada uno de ellos de sus vidas respectivas y además con unos vínculos familiares que se rompen, ¿no? Porque Gabriel Aristú deja ya, ¿no? Prácticamente de tener relaciones con su familia y por supuesto, pues Julio Máiquez va perseguido, ¿no? Por así decirlo, por un abogado, ¿no? Que se tilda de voraz y que lo tiene pues verdaderamente exprimido, ¿no? Son términos que aparecen en la novela. Entonces, claro, cada uno de ellos va a su propia soledad. Por eso están muy bien las conversaciones que mantienen ambos. Y por eso a mí me extrañó mucho, y yo creo que eso también es un acierto por parte de Muñoz Molina, parecía que eran dos grandes amigos y no era así. Es decir, Gabriel Aristú, pues más o menos lo soportaba porque le gustaba hablar, lo ha dicho muy bien Enrique, con un español, pero esa actitud de superioridad que ha adquirido Gabriel Aristú en Estados Unidos, de condescendencia, refleja un poco su carácter. También quizá esa cobardía, ¿no? que le impidió enfrentarse a su familia para ser músico como quería, tocar el cello, con esa partitura de Pau Casals que tiene como un icono y llevar a cabo, pues bueno, el amor, ¿no? Al que renuncia. Sí, Rosario, ahora yo creo que ya Pues puedes no intervenir. sé, ¿se Sí, me oye? ¿Se Sí. me oye? se te oye muy claramente. Dinos, Ah, Rosario. no sabía conectar el teléfono, el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a Enrique, porque nos ha hecho un comentario estupendo. Y a ti, Fernando, no os conozco, pero me parece que es una tertulia que tiene una validez increíble, ¿no? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, pues yo únicamente quería comentaros, yo me leí el libro ahora como un par de meses y me parece estupendo todos los comentarios que habéis hecho. A mí la sensación que me dejó al terminarla, pues fue un poquito de plof. Me parece que es una reflexión vital un poquito pesimista, tanto sobre el pasado, también sobre bueno, el pasado que pudo haber sido y no fue, sobre la enfermedad, sobre la vejez. Hay un texto un pequeño párrafo que me gustó, creo que está en la página 25, que dice, los viejos ya expulsados del mundo que les había pertenecido, del que se habían enseñoreado con la misma insolencia de estos jóvenes de ahora que hablaban alto y ocupaban las aceras con su pujanza física y su barullo colectivo, enseñándose los unos a los otros pantallas de teléfono. Entonces, bueno, entre esta y otras muchas frases y demás, pues a mí me dejó un poco de como de mal rollo, como dicen los chavales, ¿no? Un poco como una reflexión un tanto pesimista sobre esa vida un poco desperdiciada, ¿no? Que me parece que tiene el protagonista. El hecho de que incluso el segundo narrador, que sea Julio Máiquez, que sea un historiador del arte, que está estudiando a Valdés Leal, pues también yo creo que la elección de Valdés Leal tampoco es Adiós, baladí, Luis. ¿no? Pues es un artista tenebrista donde las luces y las sombras están muy presentes y sobre todo que se recrea mucho en la muerte, un poco en el sentido trágico de la vida, ¿no? Entonces yo creo que la elección también de este pintor pues tiene mucho que ver también un poco con el hilo conductor de la novela. No sé, que vosotros sois más entendidos y no sé qué os puede parecer, ¿no? Eso por un lado. No sé, quiero que me digáis si creéis un poco que esta sensación, esa sensación de pesimismo o un poco de sentimiento trágico y de pasado perdido, ¿lo encontráis vosotros o es una idea mía? No lo sé. Por lo demás, pues es una novela de Muñoz Molinas que me ha encantado. Tiene también tintes autobiográficos, como las que aparecen en casi todas sus obras. De hecho, cuando describe a Julio, pues no sé, tengo aquí el texto, pero cuando dice que estudió con beca, que procede de un mundo rural, que es un poco el pasado al que pertenece el propio Muñoz Molina, ¿no? Que además lo deja muy presente en muchas de sus obras, ¿no? Ese pasado de hijo de campesino, hortelano, que tuvo que buscarse un poco la vida y de un poco intelectual hecho a sí mismo, ¿no?
pero no por haber nacido en un medio propicio para ello, ¿no? Entonces, esas pequeñas notas autobiográficas, pues siempre Muñoz Molina están como muy presentes en todas sus obras, me parece a mí, ¿no? Que lo están. Y luego, pues simplemente quería hacer una alusión bueno, Muñoz Molina, yo tuve la suerte de verle una vez en la Feria del Libro y le eché un poquito la bronca, entre comillas, porque le dije que tenía en contra de los puntos y aparte. Y yo creo que este libro pues es el prototipo de odio a los puntos y aparte, ¿no? Con esas frases también que nos ha comentado Enrique, ¿no? Tan extensas, ¿no? Como él mismo dijo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un artista un escritor que se caracteriza precisamente por esa dialéctica, ¿no? Esa forma de escribir con poco diálogo, muy descriptiva. Yo creo que pinta con palabras, es como un pintor que utiliza las palabras para describir las cosas, ¿no? Y bueno, como creo que has comentado tú, Fernando, me ha parecido muy bien cómo todas estas últimas obras, incluso con La noche de los tiempos, que ya aparecía incluso en Beatus Ile, en este sentimiento de la guerra, ¿no? Este sentimiento de pérdida de los que perdieron la guerra, ¿no? Está muy presente en todas sus obras, en este también, ¿no? Y también el tema del exilio, esa sensación de apátridas, ¿no? Que desde luego en Sefarad es donde lo encontramos en todo su esplendor, ¿no? Y yo particularmente, que me encanta el arte, pues la relación o este trasfondo de historiador del arte que tiene Muñoz Molina, pues yo creo que está muy, muy presente en todas sus obras, desde El jinete polaco con Rembrandt, pasando por Tus pasos en la escalera y El Bosco, que es una obra completamente bosquiana, o El invierno en Lisboa con Cézanne, Sefarad vuelve a hablar de La niña de Velázquez. Entonces creo que estas pinceladas están muy, muy presentes en toda su obra y en esta también, ¿no? Esta no podía ser menos, ¿no? Pero sobre todo yo quiero que vosotros, como más especialistas, y esta sensación de desengaño, de pérdida, de pesimismo, de vejez o de enfermedad, ¿la habéis visto que está muy presente o es una sensación mía? Porque a lo mejor soy yo la que me siento así, no lo sé. Bueno, Sí, muchísimas gracias. A ti, Rosario, porque tu análisis ha sido muy completo. Enrique, ¿qué piensas? Sí, yo con el tema del pesimismo, la tristeza, sí que por entrevistas que he visto y me parece que esto fue en un encuentro en el Círculo de Bellas Artes que alguien le hizo un comentario del mismo tipo, ¿no? Que a pesar de ser una novela que se supone que va sobre el amor y el amor a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Porque al final es una historia de amor de medio siglo, ¿por qué a uno le dejaba tan mal cuerpo como comentaba Rosario? Y su respuesta era un poco, pues, quien sea feliz que lo disfrute, ¿no? Los demás ya pues, nos dedicamos al arte o a la literatura, ¿no? Como diciendo que siempre la literatura va a aportar ese grado de descontento o de disconformidad con la realidad. Entonces me imagino que esa puede ser una respuesta, bueno, pues que tenga sentido a tu pregunta. Pero sí, yo también veo esa visión pesimista y esa idea de la vejez de la enfermedad que se repite a lo largo de la novela. Es que efectivamente, yo lo he señalado al principio de mi intervención, Muñoz Molina tiene muy metido, ¿no?, dentro de su conciencia a Pedro Salinas, y tanto Razón de vida como Razón de amor emergen en esta novela. Es decir, el amor tiene unos límites, tiene un tiempo en el que se vive como una pasión desenfrenada, pero se sabe que va a llegar a una terminación, ¿no? Y además un amor, digamos, adúltero, como el que tuvieron Pedro Salinas y Catherine Whitmore, que ella rompió precisamente por esa circunstancia cuando se volvió a los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa circunstancia, pero a pesar de ello, a pesar de que el amor, digamos, material, temporal, tenga unos límites, ese amor sigue existiendo.
Y eso es lo que en esta obra se pone en juego. ¿Dónde existe? Existe en los sueños que Gabriel Aristu va teniendo cada vez con mayor nitidez, es decir, a medida que va envejeciendo, a medida que va superando esas etapas de la enfermedad, del cáncer, ya de la jubilación, cuando tiene tanto tiempo por delante, es cuando más recuerda y más inventa, porque los recuerdos, lógicamente, lo que provocan es que se construyan situaciones enteramente de ficción, ¿no? La relación entre el sueño y la ficción en esta obra daría mucho juego para ir analizando precisamente esos vínculos. Entonces, claro, los temas fundamentales de esta obra, aparte de todos los que hemos señalado, el principal es el amor, pero no un amor folletinesco, es un amor, sí, enfrentado a las circunstancias que lo imposibilitan, porque es verdad, como Manuel lo estaba señalando, que Adriana Zuber hizo un matrimonio de conveniencia, vete tú a saber por qué motivos, ¿no? Y luego los condicionantes familiares de Gabriel Aristu, es un amor que se enfrenta al paso del tiempo, 47, 50 años, ¿no? Pero bueno, es toda una vida, pero que sigue de algún modo en pie solo en los sueños que Gabriel Aristu mantiene. El pesimismo al que Rosario remite es enteramente cierto, porque cuando Gabriel Aristu vuelve a ver a Adriana Zuber no sueña sentada en esa silla de ruedas, solo quiere una cosa, morir, que es lo que le pide a Gabriel Aristu, ¿no? Y le dice, bueno, lo tenía por ahí la frase que había leído, es otro de esos sueños tuyos. Tú vives en sueños, yo no. Y entonces por eso, claro, le pone los puntos sobre las sillas de lo que ocurrió aquella tarde de 4 a 9 de mayo de 1967. Entonces, claro, es un amor que se enfrenta al paso del tiempo, también a las secuelas de la historia, a la guerra civil, a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Adriana Zuber, y por encima de todo queda el poder de los sueños, para revivir la vida que no se ha vivido. Porque, claro, en esos sueños que tiene Gabriel Aristu, es como si hubiera logrado mantener, ¿no? Vivo ese amor, ese rescoldo del amor que tuvo por Adriana Zuber, ¿no? Bueno, en fin, estas son un poco las cuestiones que hoy hemos tenido. Rosario, ¿querías añadir algo? Porque veo que sigues teniendo... No, nada, me parece estupendo. Parece vale, pues, estupenda la sesión que habéis hecho y me parece fenomenal. Bien. Simplemente Sí. muchísimas gracias por dejarme participar porque he disfrutado muchísimo. Y Sí. Marco Muñoz Molina, que es un autor que, bueno, que Claro. he leído por activa, por pasiva, por reflexiva y me encanta su obra y su vinculación que hace siempre con el arte. La cátedra que hizo en el Museo del Prado fue excepcional Sí, por supuesto. en el año 19. Su vinculación con la literatura y bueno, pues nada, me parece fenomenal que Sí. se Sí, gracias, Rosario. Estaba leyendo los mensajes de Sara y José Luis antes de interrumpir la grabación porque añaden cuestiones importantes, ¿no? Sara dice que comenta, dice, en la contraportada se describe como una historia de amor, pero considero que es más una historia acerca de la soledad y el abandono por parte de todos los personajes, incluido Julio Maico, ¿no? Y ya creo que le hemos dado respuesta, ¿no? Y José Luis, sobre todo, valora, ¿no? Yo creo que José Luis, sin saberlo, responde a Rosario, ¿no? Porque dice, el capítulo primero marca un ritmo muy especial, sin mayúsculas al comienzo de los párrafos y sin puntos y aparte. Crea una intriga a través de ese ritmo acelerado que se va resolviendo paso a paso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es una tendencia de la escritura de Muñoz Molina, ¿no? Es decir, va, por así decirlo, desliando las frases, ¿no? Desplegándolas a lo largo, como si fuera saliendo materia narrativa de la propia frase y por eso no la interrumpe y va de algún modo, bueno, pues pudiendo sacar de ella todo el provecho que puede. Bien, Enrique. Fernando, me gustaría sí, comentar una cosa, perdona. Por favor, coméntala, perdona, dime. Sí, pero es que solamente es algo que sentí un poco al leer la obra y saber qué os parece a vosotros. Sí, yo leyendo esta novela recordaba a Javier Marías, o sea, podría
podría ser una novela escrita por él, es lo que sentí. Lo tengo anotado. Ah, Sí. ¿ves? O sea, es que Hay me recordaba, no sé, a Berta Isla, o sea, cualquiera, sobre todo de sí, la sí, época sí. última, Hay los dos pasajes, enamoramientos. sí, dos pasajes Ya, solo idénticos, eso. así, por tono, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo y me alegro de que lo hayas dicho, también por la admiración que yo siento por Javier Marías. Gracias, Mar. Y yo, En fin, gracias. ya lo sé. Enrique, pon fin a la sesión, que ha sido una de las más largas de todos estos, no 4, sino 5 años que llevamos con los ciclos estos. Enrique, dinos. Cierra ya el... Nada, pues simplemente le agradezco mucho a todo el mundo que ha estado aquí escuchando esta sesión tan larga, como dices, Fernando. Y nada, agradecerte a ti una vez más que hayas organizado este ciclo otro año y por muchos años más, ¿no, Fernando? Vamos a ver, ojalá. Pues yo os cito, ya os escribiré, pero la siguiente novela que vamos a comentar no tiene nada que ver, ¿no?, con esta de Muñoz Molina, es de Marta Sanz, nacida en el 67, se titula Persianas metálicas bajan de golpe, es la novela de 2023, ¿no?, un título muy provocativo, a la que espero, en fin, a ver qué provecho le puede sacar Julia López Pérez. El 28 de febrero tendremos la siguiente sesión del ciclo, pero ya os escribiré en esa semana. Bueno, y agradeceros todos los comentarios, porque yo creo que todos los que habéis intervenido habéis ayudado a que el análisis practicado por Enrique, perfecto, como siempre, ¿no?, y las ideas sueltas que he ido yo poniendo en juego, pues se haya completado aún más. Yo creo que, en fin, de la novela aún podíamos haber sacado mucho más partido. No podíamos habernos quedado hasta la noche y hubiéramos podido soñar con esta novela y con sus personajes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Pongo fin a la grabación. Sí, María José se despide también de nosotros diciendo todo el provecho que ha sacado de la novela, y ella será la quinta en intervenir con una obra también muy peculiar. Venga, pongo punto final.